Volvemos a la oficina criminológica y hoy no nos vamos a parar casi nada. Así que muy buenas noches, mi compañero, amigo, periodista, criminólogo Rafa Fernández. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? No nos vamos a parar, digo, porque tenemos aquí por delante más apuntes, o sea, un guión más largo que un verano en el sur de España. Vamos a hablar, tal y como anunciamos la pasada semana, eh, de un tipo criminal que nos preocupa especialmente, primero porque es más frecuente de lo que pueda imaginarse en la sociedad a nivel global, y segundo porque no existe, como dijimos en su momento, ninguna base estadística al respecto en España, como tampoco hay, por tanto, un programa preventivo sobre el asunto, ¿no? Abordaremos el tema de los filicidios. Lo haremos en base a un estudio propio. Es un estudio que hemos realizado en los últimos días y el trabajo recoge, hay que decir, los datos entre los años 2013 y 2022. ¿Por qué establecemos ese periodo para nuestra investigación? Porque 2013 es el primer año de registro oficial de víctimas menores de edad por parte de la delegación del gobierno contra la violencia de género. Aunque los datos recopilados en ese tiempo, que es de 10 años, son solo una parte de la información reunida para el informe. El peso lo tiene el repaso que hemos hecho, que se ha hecho por la Hemeroteca Nacional para encontrar casos y conformar así la base de datos más amplia posible. Pero no solo teorizaremos, sino que hablaremos de algunos casos habidos en España durante la etapa mencionada, Rafa. Sí, hablabas de que son casos relativamente frecuentes y fecha de actualidad, que decimos mucho, ¿no? El pasado 5 de abril, ¿no? Hubo, de hecho, un intento de filicidio, ¿no? En Avilés, en Asturias, por suerte, se quedó en ese grado de tentativa, ¿no? Era una mujer de 45 años que intentó acabar con su vida y con la de su hija, ¿no? Una pequeña de 7 años, que por suerte, bueno, sufrió heridas leves, ¿no? Y alguna fractura, después se había precipitado ella al vacío, y fíjate que era desde un quinto piso, ¿no? O sea, que prácticamente estaba hablando de una cuestión milagrosa, ¿no? Eh, pero bueno, peor desenlace sí tuvo el caso de una semana antes en Vilamarchant, ¿no? Fue en concreto el pasado 27 de febrero, ¿no? Una mujer de 36 años que degolló a su hijo de solo un añito, ¿no? Y después pues, también se lanzó al vacío desde la azotea, ¿no? De su vivienda, ¿no? Una localidad valenciana, ¿no? Eh, ¿Qué un poco se ha traducido de este caso? Bueno, una cosa que vamos a ver que es relativamente frecuente, ¿no? El tema de salud mental, ¿no? De que la persona, la madre en este caso, pues puede tener ese problema, digamos, detectado, ¿no? De hecho, aquí se decía que ella tenía que transmitirle al pequeño cuando lo amamantaba, pues enfermedades, incluso el mercurio, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ahí sí encontramos una causa que puede explicar un caso que realmente pues, nos descoloca tantísimo. Lo cierto es que en lo que va de año se han producido al menos 3 muertes en el ámbito familiar. Y digo en el ámbito familiar porque aquí ya vamos a empezar a diferenciar entre filicidio y otro aspecto criminal, ¿no? El 10 de enero fue detenida en Elche de la Sierra, en Albacete, una mujer de 35 años tras asesinar a su bebé recién nacido y tratar de ocultarlo en una bolsa. Y unos días después, el 23 de enero, un hombre mató a la hija de su pareja, a la que también asesinó. Ocurrió en Valladolid, donde el agresor, David Maroto, de 45 años y con antecedentes por violencia de género, apuñaló hasta la muerte a la niña de 8 años y a su madre, Paloma Pinedo. Aunque en este caso se trata, y por eso decía antes que se hacía diferenciación, de un infanticidio. Sí, a ver, ¿te acuerdas que ya lo habíamos tratado, ¿no? Aquí en este mismo polo criminal, ¿no? Que en principio se hablaba de parricidio y digamos que etimológicamente a partir de la RAE casi que todo era parricidio, era dar muerte a un ascendiente, a un descendiente, incluso al cónyuge, ¿no? O sea, entonces, claro, desde este punto de vista, digamos,
puramente lingüístico, pues a veces se puede hablar de la parricida de Santomera, ¿no? ¿Te acuerdas que la tratábamos en su momento a las mujeres criminales? Pues claro, no era incorrecto, ¿no? Pero claro, nosotros, cuando hay términos específicos que se pueden aplicar, pues creo que es positivo que desde, por lo menos de este pequeño reducto nuestro, pues lo vayamos aplicando, ¿no? Entonces, el parricidio, pues nosotros yo creo que lo más lógico es que se use para el caso de matar al propio padre, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de cantante de Trébol, ¿no? Aquí que nos tocó muy cerca en Córdoba, ¿no? Pues, y fíjate que incluso existe matricidio que podría ser que aplicáramos para una persona que mata a su propia madre, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahí se puede dejar un poco el parricidio como una cosa genérica para los padres, ¿no? Pero claro, cuando es un niño, es un hijo, pues bueno, tenemos ese término de filicidio, que la misma RAE lo dice, ¿no? La muerte dada por un padre o por una madre a su propio hijo, ¿no? Nosotros también, para este estudio, que sobre todo has llevado tú la voz cantante, una recuperación, un trabajo fantástico, ¿no? Que yo creo que incluso habría que poner desde nuestro punto de vista, ¿no? De ponerle un poco a servicio de que a quien le pudiera interesar, ¿no? Por lo menos que estuvieran ahí los datos para sacar conclusiones más allá de las que nosotros podamos haber sacado o no, ni este especial. Eh, y claro, nosotros hemos considerado que el filicidio es el asesinato cometido sobre un hijo biológico, ¿no? Resaltando un poco esa relación sanguínea, ¿no? Del padre o la madre con respecto al hijo o a la hija, ¿no? Pero claro, también, pues claro, viendo algunos casos que también tenemos tenido muy cercanos, muy próximos, nos entraba la de, bueno, la madre de adopción o de acogida también debe entrar, ¿no? El caso de Asunta, por ejemplo. Ese caso, ¿cómo no se va a considerar un filicidio, ¿no? Se trajo una niña ¿te acuerdas, no? En Galicia, Asunto a la tierra. una niña china, ¿no? Se había educado aquí, después los padres acabaron con ella, evidentemente. Eso te debe contar como filicidio, ¿no? Y después, claro, también tenemos que poner un cierto nivel el tema de edad, ¿no? Nosotros hemos considerado desde un bebé recién nacido hasta los adolescentes de 17 años, ¿no? Porque claro, un progenitor que mata también a un hijo de 30 años, porque ya también está haciendo un filicidio, ¿no? Pero claro, nosotros digamos que un poco lo que queremos centrarnos en estos casos digamos, de gente, de niños más pequeños y tal, o digamos que hasta adolescentes, que son, digamos, más vulnerables, ¿no? Casos más vulnerables, ¿no? Eh, Después, en realidad, también, claro, hay digamos, tanta diversidad de casos que también puede ser caso de la muerte, de las muertes en los que causa la muerte el padrastro o la madrastra, ¿no? Que está conviviendo, digamos, con la pareja, de una relación que se ha roto, digamos, anterioridad, ¿no? Eh, Ahí, claro, nosotros creemos que no hay que utilizar filicidio, porque en realidad no, a lo mejor no hay aunque hay una relación, diríamos, dentro de lo que es ya familiarmente, entonces creemos que debe ser mejor usado el término infanticidio, ¿no? Que según la RAE habla de la acción de dar muerte a un niño de corta edad, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente, hombre, en realidad sería como más genérico, ¿no? Entraría todos los asesinatos de menores, ¿no? De los femicidios a los que no hay ese parentesco y tal, ¿no? Entonces, bueno, son algunas consideraciones que tenemos que hacer para los datos que sobre todo tú vas a aportar hoy, muy interesantes que has podido recopilar, ¿no? De todos estos años. Pues muchísimas gracias, Rafa. Sí, una simple aclaración. En los casos de recién nacidos, se van a incluir los casos en los que haya habido ese componente de violencia. Es decir, no incluimos para este estudio, este informe de hoy en por lo criminal, a los recién nacidos que han muerto por falta de asistencia o por abandono, ¿no? Aunque haya una condena, que las hay por homicidio imprudente, ¿no? Se incluyen casos como el crimen, por ejemplo, que en su día cometió Silvia Acebal. Fíjate, pero quería un poco comentarte antes que estamos tratando estos temas, hemos sido en un periodo cercano, pero claro, el caso, por ejemplo, de madres que acaban con su hija, realmente se ha dado de siempre, ¿no? No sé si conoce un caso muy conocido, ¿no? Que es verdad que se salía un poco de lo que hemos estructurado porque ya era mayor de edad, ¿no? Pero un caso muy conocido que es el caso de Hildegard, el asesinato de Hildegard, ¿no? Que cometido por Aurora Rodríguez Carballeiro, ¿no? Que era una socióloga muy conocida, del Ferrol, precisamente, muy culta y tal, y que ya quería crear realmente una niña prodigio, ¿no? Una cosa, se habla mucho casi incluso de eugenesia, ¿no? En este caso, ¿no? Hildegard había nacido en 1914 en Madrid, y bueno,
tuvo una corta vida, por desgracia, por 19 años, pero fue una cosa tremenda. Dominaba varios idiomas desde muy joven, publicó varios libros, en fin, bueno, era un auténtico, digamos, eminencia o inicio de eminencia, ¿no? En sus campos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que ahí empezó a tener su libertad, ¿no? Quería ya, un poco, tenía esa lucha con su madre, esa guerrilla, ¿no? Que tenemos con los adolescentes, ya los que somos padres y tal, y incluso, claro, quería ya tener sus propias parejas, etcétera, ¿no? Y la madre, pues, tuvo la peor decisión, ¿no? Que el 9 de junio de 1933, pues, mientras dormía por Aurora, su madre, pues, le disparó 3 veces en la cabeza y una en el corazón, ¿no? Fue, digamos, un progreso de esa paranoia, ¿no? Que ella tenía, que de hecho acabó ingresada en un psiquiátrico, ¿no? Eh, Fíjate que este caso ha sido muy conocido y ha dado como, esta referencia, me estoy un poco metiendo en tu campo, ¿no? Pero, por ejemplo, la madre de Frankenstein, esa novela de Almudena Grande, está inspirado en este caso, ¿no? O Fernando Arrabal, que escribió La Virgen Roja en 1987, también en relación con esto, algunos cambios, tú sabes, esa licencia literaria a veces, o bueno, Fernando Fernán Gómez, fíjate que es idéntico crack, ¿no? Del mundo del cine, que dirigió Mi hija Hildegard, ¿no? Una película de 1977, ¿no? Pero también fíjate que te lleva porque me trae también este libro, que no sé si lo hemos mencionado, Ahí, que es un ahí se libro, ve bien. un diccionario de asesinos, escrito por Francisco Párez Avellán y Francisco Párez Caballero, y fíjate que solo hay que irse a la página 6 y encontramos un caso que a mí me ha chocado, sobre todo porque ni tú ni yo hemos conseguido encontrar referencias periodísticas en Internet, ¿no? Y fíjate que te leo un poco un extracto, ¿no? Lo protagoniza María Aizpurúa Echeveste en el Valle de Oyarzun en Guipúzcoa, ¿no? Y esto es lo que relatan los dos Pacos, padre e hijo, ¿no? La mujer, habitualmente alegre y comunicativa, se volvía agresiva y retraída. El nacimiento de su segundo retoño agravó la situación. Marcelino, su marido, muy preocupado, decidió ingresar a su mujer en un hospital psiquiátrico. Un año más tarde, María dio muestra de estar recuperada y regresó al hogar. Pero el 12 de junio, era de 1965, levantó a los niños, los vistió, los llevó a la puerta de la casa y prendió fuego a la vivienda. A continuación cogió un taxi con destino desconocido. Marcelino, alarmado por los vecinos, volvió a domicilio. Al comprobar que su familia no estaba en casa, se temió lo peor. Pensó que tal vez hubiera pasado algo grave, desencadenado por su mujer. El taxista que lo había transportado les comunicó que le había dejado a los niños y a la mujer en Fuenterrabía. Marcelino los buscó por todas partes, pero el lunes le dieron la noticia. En el puerto habían aparecido los cadáveres de una mujer y 2 niños pequeños. Marcelino tuvo que reconocer los cuerpos. El móvil. María había fingido estar curada del todo, pero ocultó la recaída hasta que no pudo más. Sintiéndose enferma y ante el miedo de que volvieran a internarla en el psiquiátrico, separándola de sus hijos, se lo llevó para siempre a las frías aguas del puerto, ¿no? Los niños tenían 3 y 4 añitos de edad, ¿no? Fíjate que esto era 1965. Ya tenemos esos casos que se daban de las madres, ¿no? Y nos vamos con Silvia Cebal, Rafa. Sí, el primer caso un poco hemos seleccionado, ¿no? La verdad que es un caso pues, tremendamente deleznable, ¿no? Eh, pues efectivamente, Silvia Cebal Martínez, ¿no? El 1 de agosto, pues mató a su hijo recién nacido y lo arrojó a un contenedor de basura, ¿no? En Gijón, ¿no? En Asturias. El 23 de septiembre de este año, la policía pues, detuvo a la mujer y a su pareja, padre del neonato, tras la investigación que había realizado sobre el cadáver, ¿no? Porque, bueno, el cadáver del bebé, este pequeño, pues, bueno, eh, tenía sensación de haber sido herida con arma blanca. Pero fíjate que el estudio demostró que había asestado sin Ceval hasta 53 puñaladas, ¿no? Al cuerpo de su hijo, ¿no? Eh, Realmente el padre, el hombre, no se ve ni que su pareja estaba embarazada, ¿no? Pero hay muchas veces que el padre pues, va también para adelante porque tal, ¿no? Y hay la investigación es la que debe decidir, ¿no? Pero tú fíjate que en el juicio la policía mostró una gran frialdad y se consideró que realmente ella sufría una psicopatía y que no tenía ninguna empatía por otra persona, ¿no? Pero ojo que esto no quiere decir que sea un trastorno mental, ¿no? Que la psicopatía es una cosa que podemos encontrar en muchas personas sin que por suerte desarrollen todos actos criminales, ¿no? Ella en 2021 fue condenada, fue culpable evidentemente, ¿no? De culpable de asesinato con agravante de parentesco eh, y fíjate que fue condenada a prisión permanente revisable, ¿no? Que ya tenemos también a varias mujeres que han sido condenadas. El caso primero de Ana Julia Quesada, ¿te acuerdas del caso de Ejido, de pequeño
pesca, no Pescadito. me acuerdo cómo era, Gabriel Cruz. pescadito, Gabriel, pequeño Gabriel, ¿no? Y, y bueno, tuvo que poner una indemnización a ese padre, 105.000 euros, pero realmente eso no compensa, ¿no? Es la auténtica tragedia, ¿no? Él llegó a decir, bueno, estoy aquí por mi hijo, ¿no? Porque realmente no le pude proteger y me siento culpable, ¿no? Esa era la sensación del padre. 1 de agosto de 2019, ¿vale? Que por un error de los duendes de la tecnología no ha salido la fecha completa para que la pudiera decir Rafa. Antes de desglosar los datos principales del estudio, aporto uno sobre este tipo de filicidio, es decir, el que se comete sobre un recién nacido. Entre 2013 y 2022, en esos 10 años, murieron al menos 23 recién nacidos por la mano de sus progenitores. Apenas 2 de esos casos no fueron cometidos por las madres, o no solo porque lo hicieron junto a sus parejas, ¿no? De esos 23, 13 fueron asesinados por acción, es decir, no por falta de asistencia o abandono. Y nos vamos ahora sí con los datos estadísticos de nuestro trabajo sobre el filicidio en España. Pero antes de empezar, Rafa, ¿recuerda la cifra comparativa que dimos en su momento, que diste tú en su momento, acertadamente además hay que decir, sobre filicidios cometidos por padres y madres? Sí, recuerdo que fue en torno al caso, ¿no? De que también vivimos en Gijón, ¿no? De Noemí Martínez con la pequeña Olivia, que, bueno, un caso relacionado también con temas de custodia, de que le habían dado la custodia al padre y tal, y después también de muchas denuncias falsas, etcétera. Eh, y vimos que estaba una cifra muy equilibrada, que era prácticamente igual el número de madres y el número de padres que eran capaces de matar a sus propios hijos, ¿no? Pero bueno, creo que hoy vamos a dar datos más fiables, más próximos a la realidad. Es verdad que no son 100% exactas, ¿no? Porque no hay ninguna base estadística clara que lo que lleve ese conteo, pero sí que tú has podido recopilar y dar un poco el dato un poco más afinado, ¿no? No te alejabas demasiado, Rafa, de la realidad, porque hablabas de ese cierto equilibrio 50-50, con mínima diferencia entre casos cometidos por padres y casos cometidos por madres. El número de entrada, el número de menores víctimas de filicidio en España entre 2013 y 2022 es bárbaro. 122 hijos e hijas murieron a manos de sus progenitores en ese periodo. Pues bien, 59 fueron asesinados por su madre y 51 por sus padres. Si a alguien no le salen las cuentas, es porque 12 crímenes se cometieron bajo autoría compartida. Por tanto, el 48,4% de los filicidios ocurridos en nuestro país en los 10 años analizados los cometieron madres y el 41,8% los padres. Ahí parece que hay desequilibrio, pero solo se produce porque hay un 9,8% restante que son las víctimas que lo fueron a manos de ambos progenitores. Respecto de este último apunte, hay una pareja, fíjate, Rafa, que es el caso del que vas a hablar tú ahora, que mató a un hijo y después a otro. Es decir, reincidió esa pareja. Sí, es el caso de Rafa de los maltratadores de Caudete, una localidad de Albacete, y fíjate que yo descubrí casi todo de manera casual, ¿no? El 29 de junio de 2019, también muy cercano, ¿no? En el tiempo, pues bueno, Germán y Aroa llamaron a emergencia, ¿no? Porque su hijo de 4 meses se encontraba inconsciente, ¿no? Pequeño se llamaba Dylan, ¿no? Y en realidad había fallecido, ¿no? Estaba ya muerto, ¿no? Eh, y fíjate que la pareja achacó lo que había sucedido al suministro de una vacuna, ¿no? Pero nada más lejos, ¿no? de la realidad, ¿no? La autopsia reveló que había sufrido un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Severo, y los padres pues no supieron responder convincentemente de, bueno, qué había pasado, ¿no? La Guardia Civil, bueno, abrió una investigación y supuso la detención, ¿no? Lógicamente de Germán y Aroa, y, en principio por homicidio imprudente, ¿no? Fue lo que se les pudo imputar, ¿no? Entonces, bueno, ya claro, pues, tras se abre un caso, pues tú investigas los antecedentes, etcétera, de quiénes son digamos, los acusados y tal, ¿no? Y fíjate que,
claro, encuentran un precedente ocurrido 17 meses antes. El 23 de enero de 2018, en el Hospital General de Albacete, ya había muerto otro pequeño de 4 meses, el mismo tiempo que tenía vida. Y también era hijo de Germán y Aroa, ¿no? Y habrá sido al menos un golpe, se pudo demostrar fehacientemente que había recibido, ¿no? O sea que en menos de año y medio en realidad, estos jóvenes padres pues habían matado a dos bebés, ¿no? Aquí quizás no, o no, no ha trascendido una motivación clara, ¿no? Del por qué, ¿no? Realmente, bueno, los niños murieron como consecuencia de unos malos tratos habituales por parte de los padres, ¿no? Por suerte, pues bueno, se le ha podido quitar de la circulación, ¿no? Ella fue condenada a 66 años de prisión, desde que él a menos, ¿no? A 53 años y medio, ¿no? También es verdad que aquí en este tipo de cosas muchas veces también extraña por qué la familia no lo para esto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la abuela paterna, pues también recibe una pena de 5 meses de cárcel como cooperadora por comisión por omisión, ¿no? Siempre se habla de esa omisión del deber de socorro, y evidentemente, pues en este caso, niños tan vulnerables, pues fíjate qué final tan triste tuvieron, ¿no? Bárbaro. De vuelta a los datos. Distinguimos entre filicidas y filicidios. ¿Qué quiere decir esto? Entre criminales y víctimas. Porque hubo padres, como los que hemos visto ahora de Caudete, que mataron a más de un hijo. Los demás casos, este es el único que hemos encontrado de ese tipo, al menos probado. Los demás casos se dieron en un mismo acto. Individualmente fueron 53 las madres que mataron al menos a un menor propio y 41 los padres. A cada género, hay que decir, sumamos 11 progenitores, que son los que actuaron de manera conjunta. ¿Por qué 11 y no 12? Porque 12 son los femicidios, 11 son las personas o las parejas que lo cometieron, ¿no? Porque hubo una reincidencia. La cifra definitiva, al fin y al cabo, es de 64 madres y 52 padres que cometieron filicidio, es decir, filicidas. ¿Vale? Estamos distinguiendo entre criminales y víctimas, ¿no? Estamos en el periodo, insisto, entre 2013 y 2022 y a nivel porcentual sería un 55,2% de los actos criminales participaron las madres y un 44,8% los padres. Por tanto, nos seguimos moviendo en ese equilibrio que ya decimos no son cifras exactas porque no existe una base estadística realizada por ninguna institución en este país, pero bueno, procuramos acercarnos lo máximo posible, ¿no? Pero estamos en ese equilibrio que decimos, ¿no? En este punto, Rafa, vamos a hacer un comentario importante, creo, ¿no? Sí, bueno, es quizá para aclararlo, ¿no? No tendría que por qué, ¿no? Pero aclararlo, ¿no? Quizá porque si alguien ve algo detrás de esto, algo con cierta mala intención, pues para dejarlo claro, ¿no? Que estos datos no desmienten en ningún caso la realidad de la violencia de género, ¿no? Que es una lacra, ¿no? En la que ya nos hemos posicionado claramente tanto tú como yo, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Pero sí queremos arrojar luz, ¿no? Sobre un asunto espinoso, que es el tema de los filicidios. También incluso, Rafa, estaría para mucho más, ¿no? Pues, el tema de por qué quizás ciertos crímenes de padres tienen más relevancia mediática de los que tienen algunos que cometen las madres, ¿no? Que parece que se olvidan antes o vamos a aclarar antes, ¿no? Pero también será otro tema, ¿no? Pero bueno, en este tema, en el tiempo que hemos estudiado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contabilizó 48 pequeños asesinados, ¿no? Y 44 que fueron filicidios, ¿no? Pero realmente hubo 122 hijos, ¿no? Que murieron a manos de sus progenitores, ¿no? Entonces, bueno, lo otro que queremos reivindicar es que hay un seguimiento de este tipo criminal, ¿no? Como se hace de otros muchos, y sobre todo, bueno, si hay algún tipo de caso que se pueda prevenir, ¿no? Hay algunos casos serán imposibles, pero otros, si a lo mejor algunos que estén relacionados, por ejemplo, con depresiones postparto, etcétera, pues a lo mejor un tratamiento psicológico importante, un seguimiento psicológico de cómo están las madres después de ese parto, a lo mejor, quién sabe si algunos de estos actos tan, digamos, tan inconcebibles se pueden evitar, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, queremos un poco desmentir esas informaciones con sesgo, ¿no? Porque es verdad que hay ciertos medios, ¿no? Escorados hacia un lado, digamos, político. Pues no, son los padres los que matan más que a las madres. Otros, no, son muchas más las madres. No, ni un lado ni otro. Aquí intentamos buscar los datos lo más fiables posibles que hemos podido encontrar, ¿no? Entonces, bueno,
no queremos falsedades ni de un lado ni de otro en esto, ¿no? Porque realmente lo que es triste es que de esto se intenta hacer una guerra, digamos, ideológica, por motivos ideológicos, ¿no? Esto es un tema grave, importante y en esto se debería haber una unión en pedir pues muchos más datos, mucho más control y sobre todo, digo, esa política preventiva, ojalá que pueda evitar algunos de estos tipos de casos, ¿no? Hay medios que incluso hablan de un 70% de crímenes cometidos por las madres falsos. Desde luego, un problema no puede soterrar a otro, lo que decía Rafa, los dos son realmente graves e innegables, ¿no? Seguimos con las conclusiones estadísticas, hecho ese matiz, esa aclaración de nuestro trabajo y lo hacemos con las motivaciones, aunque en este caso, más que de motivaciones, hay que hablar de causas. ¿Por qué? Porque no tenemos una división por categoría como la que ofreció Rafa en su momento con los asesinos en serie, ¿no? El visionario, etcétera, ¿no? Si es motivación, precisamente, la razón más habitual, hago ese inciso en esto que comentaba, la razón más habitual por la que por desgracia, un padre mata a un hijo. Como puede intuirse, y fíjate que venimos de hacer esa aclaración, es la violencia de género, ¿no? Que es el subtipo principal en España del asesinato de un pequeño por parte de su progenitor. Ahí aparecen los crímenes en los que también muere la pareja, ¿no? La madre del menor en común. Y a veces, en realidad, sin que haya una razón aparente, que esto también es curioso y dificulta en momentos determinados el estudio de si es violencia de género o no, ¿no? Como es el caso de Thomas Hendrik. Sí, Rafa, Thomas Hendricks, que era un ciudadano alemán pero que bueno, en el momento del crimen residía en España, en concreto en Adeje, en Tenerife, y también otro caso cercano, ¿no? 24 de abril de 2019, bueno, a él se fue con su familia, a la que, bueno, veía solo esporádicamente, a un paraje con una cueva conocida como la Boca del Infierno, y bueno, pidió a su mujer y a sus dos hijos que se bajaran del coche, que iban a ver algo que le iba a gustar mucho y tal, ¿no? Según lo que pudo contar uno de los menores que sobreviviría a un brutal ataque, ¿no? Fíjate que la mujer y los niños estaban en la isla de vacaciones, ¿no? Thomas Hendry agredió a su pareja y a sus dos hijos con una piedra, ¿no? Una agresión que fue fatal, ¿no? Para la madre y para el mayor de los hijos, de 10 años. Y fue el hijo menor el que consiguió escapar. Y fíjate que con la dificultad de hacerse entender, porque él no hablaba español, ¿no? Lógicamente, pues pudo explicar lo que había sucedido a la Guardia Civil, ¿no? El 25 de abril, un día después, pues los investigadores se encontraron ya los cadáveres de la mujer y del menor fallecidos en la cueva. Y bueno, la verdad que el hombre, pues, Thomas Hendry, pues, tuvo una total frialdad. Dijo que, no, yo no sé dónde está mi familia, no sé qué ha pasado, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Que están mucho también detrás de muchos tipos de cosas. Una separación, un inicio de ese proceso, aunque en realidad los padres y los hijos visitaban, ¿no? A Thomas Hendry con cierta asiduidad, ¿no? Fue otro caso de condena a prisión permanente revisable, ¿no? Que no es exactamente la que debe haber puesto, ya lo explicamos en su momento, porque a los 25 años hay una revisión, se puede mantener durante otro periodo de 5 años, que después puede ser prorrogable o no, pero se estudia a los 25 años si puede, esa persona está reinsertada y puede salir o no, ¿no? Y después, claro, el caso de Hendrik, es verdad que después tiene 23 años más de cárcel por el asesinato de su mujer, que no está dentro de la prisión permanente revisable, porque se ha encontrado un menor, digamos, en este caso, y también por 16 por el intento, el grado de tentativa de su otro hijo de 7 años. O sea, se llevó un castigo merecido, pero se llevó un castigo importante, Thomas Hendrik. Y esto lo incluimos en violencia de género, que hay que decir que en su modalidad directa, como comentaba yo antes, fue un motivo para el asesinato para entre 11 y 14 padres, es decir, entre 11 y 14 padres como mínimo cometieron filicidio dentro de la violencia de género, mientras la denominada violencia vicaria, esto es procurar daño al otro progenitor, causó la acción criminal de entre 12 y 15 hombres. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque no es lo mismo violencia vicaria que violencia de género. La violencia vicaria está dentro de la violencia de género. De hecho, muchas veces esa violencia vicaria dejaría de serlo en realidad porque también se mata a la pareja, ¿no? Aunque la violencia vicaria, luego ya si quieres
haces tú un matiz, Rafa, se produce también, lo dijimos en su momento, de la mujer hacia el hombre, aunque las razones frecuentes para matar a un hijo por parte de las madres son otras. Principalmente, entre las madres pesan diferentes trastornos de salud mental como causantes de los filicidios. Al menos un 20,8%, es decir, una quinta parte, un poco más de una quinta parte de las filicidas españolas entre 2013 y 2022 lo fueron precisamente por sufrir un trastorno de salud mental. Por otro lado, un 17% de las madres filicidas actuó lo que hablábamos antes con Thomas Handry, que parece que no hay nada ahí detrás, sin razón aparente. No sabemos o no hemos podido alcanzar dentro de este estudio a saber qué razones motivaron a esas madres a matar a sus hijos, ¿no? Con todo, el detonante más repetido, fíjate, Rafa, es el del rechazo al hijo, que genera los asesinatos de recién nacidos, ¿no? Porque ya hemos dicho antes que creo recordar que eran 13, ¿no? Los niños recién nacidos que contábamos como filicidios. Lo que sí se repite casi siempre en los filicidios cometidos por las madres es un componente de violencia, que ya anticipaba yo antes, ¿no? Así, sin más, componente de violencia, ¿no? La afirmación se comprueba al revisar la forma de asesinar a su hijo que tienen las progenitoras, ¿no? Podría pensarse que es el envenenamiento, ¿no? Como el caso que hablamos ya de Francisca Ballesteros en su momento, Ballesteros, perdón, en su momento, ¿no? De la envenenadora de Melilla. Sin embargo, el modo más habitual es la asfixia, a la que en el periodo analizado recurrió un 25,9% de las criminales, ¿no? De las madres criminales. Pero los métodos son son muchos más distintos, quiero decir, que entre los padres, ¿no? La coincidencia más clara entre progenitores y progenitoras se da en la muerte por golpes, ¿no? Un 20,4% de las filicidas, hablo de las madres, entre 2013 y 2022, lo fueron por medio de esta forma, mientras un 14,8% de las progenitoras hizo uso de un arma blanca y un 7,4% optó por arrojar al hijo desde un edificio, que precisamente es el caso que vamos a tratar ahora, Rafa, y no siempre tiene que ser la ventana o el balcón de una vivienda familiar. Sí, Rafa, hemos tenido el caso conocido el caso como de Mireia, ¿no? La arquitecta suicida de Girona, ¿no? Eh, Era una arquitecta que había labrado una notable carrera profesional, ¿no? Junto a su marido, también arquitecto es, y era, bueno, era madre de tres hijos, ¿no? Un niño y dos niñas, y en principio, pues nada hacía presagiar, ¿no? Que pudiera hacer lo que supuso, pues, su final prematuro y el de dos pequeñas, ¿no? Fue el 9 de diciembre de 2015 y ella, bueno, tomó la decisión de tenerse autolítica, ¿no? Pero claro, se llevó por delante, ¿no? La vida también de su hija, ¿no? La mujer bueno, primero lanzó desde fíjate, un 13º piso, ¿no? A la niña, que una, fíjate, que era de 11 años y otra de solo de 11 meses, ¿no? No tenía ni un añito, ¿no? Y también, pues, se precipitó luego ella, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que el suceso, pues, conmocionó, ¿no? A, bueno, a Girona, ¿no? Entera, ¿no? Incluso a la ciudad y un poco a Cataluña entera, ¿no? Pues en realidad es una familia, pues, bastante conocida, ¿no? Muy respetada y tal, ¿no? Realmente no se halló, ¿no? Un motivo, digamos, claro, ¿no? La mujer tenía 42 años, ¿no? Se habló de ese trastorno de salud mental que tú comentabas como una de esas razones, ese estrés postparto, ¿no? Que está muchas veces presente en las mujeres, por suerte, pues no todas tienen después un complemento tan terrible, ¿no? Em, el caso es que, bueno, quizás pueda haber una inestabilidad emocional clara, ¿no? Que a lo mejor por verse ensombrecida por su pareja, ¿no? O que parece que se había distanciado en los últimos tiempos, bueno, que ese parón en su carrera para tener que cuidar de su familia y tal, en fin. La verdad que aquí, por ejemplo, se habló, ¿no? De un tema, un concepto que es el del suicidio ampliado, que también de todas formas creo que lo comentamos en aquel caso de Noelia, que se dirimía como causa, pero que en realidad es un tipo científicamente probado, ¿no?
un trastorno neuropsiquiátrico con una idea delirante, ¿no? De perjuicio y de ruina, ¿no? En el que, bueno, lo que pretende el homicida o la homicida es evitar el sufrimiento a la víctima, ¿no? Él cree seguro que van a sufrir, pero lo que hace es evitarlos, ¿no? Evitárselo, ¿no? Pero bueno, tú hablabas antes del tema de la violencia vicaria, que efectivamente, como bien decías, ¿no? Realmente es matar a un hijo o una hija para hacer el mayor daño posible, digamos, un dolor perpetuo, permanente al otro progenitor, ¿no? Yo particularmente creo que el caso, por ejemplo, de Gijón se aproximaría mucho a ese caso de la violencia vicaria, ¿no? Porque era un caso en el que se vio claro que quería hacer daño al padre por el tema de la custodia, ¿no? Que es verdad que la violencia vicaria es que no, que la violencia vicaria se aplica solo al caso masculino y se explican otro tipo de razones en el caso de las madres. Hemos hablado de los métodos de las madres, los métodos para matar a los hijos, pero ¿cómo matan los padres a su hijo? Y perdón por la crudeza, ¿no? Pero es así, ¿no? Pues el modo más común en que los hombres cometieron filicidio en España en los 10 años que hemos estudiado fue la muerte por arma blanca o similar. Eh, Fue en un 36,3% de los casos. Digo similar porque nos podemos encontrar casos como de David Oubel, del que ya hablamos también en su momento, que utilizó una radial, ¿no? En Moraña, en Pontevedra. También fueron frecuentes los crímenes que se produjeron con golpes, que ya lo comentaba antes, que es, digamos, el modo, la metodología más compartida entre hombres y mujeres, o por medio de asfixia también, ¿no? Un 17,1% de los padres acabaron con la vida de al menos un hijo con una agresión reiterada o por una seca y mortal, mientras que un 14,16%, 6%, perdón, impidieron hasta la muerte la respiración del menor. No es desdeñable tampoco el dato de asesinatos con un arma de fuego. Fíjate, Rafa, un 12,2% de los progenitores criminales, de los padres asesinos, lo fueron por disparos, que se dice pronto. Casi la mitad de los padres, por cerrar y dar un último apunte, casi la mitad de los padres que perpetraron un filicidio en España, y por esto los datos de condenas no son fiables o no son fiables al 100%, casi la mitad de los padres, insisto, que perpetraron un filicidio en España, cuando digo padres, es padres, hombres, acto seguido se quitó la vida. Hasta un 48,8% de los hombres que mataron a un hijo se suicidaron posteriormente. Entre las madres, como sucedió en Girona, la cifra se rebaja hasta el 18,5%, aunque las tentativas no son pocas. Esos son los datos que hemos ofrecido hoy. Hemos ido un poco atropellados por la cantidad de información que tenemos que ofrecer. Si alguien tiene alguna duda, que no dude, valga la redundancia, en cuestionarnos a través de redes sociales o en el mismo canal de YouTube. Oye, esto no me ha quedado claro. Y no tenemos problema en incidir en algún tema concreto en otra edición del programa. Hasta aquí el capítulo dedicado a filicidio en base a un estudio que nosotros pretendíamos y hemos conseguido hacer desde hace tiempo. Rafa, la próxima semana, ¿con qué vamos? Sí, simplemente un poco precisarte que evidentemente esto es una aproximación, ¿no? Una primera Efectivamente. aproximación. Evidentemente, pues hay muchísimos más datos que extraer, como comentaba, bueno, están esos datos extraídos, si alguien los necesita, pues incluso que esté interesado, pues se le puede incluso facilitar parte de ello, lo que sea. Y después, claro, evidentemente, cada caso, pues muchas veces tiene una de esas detrás que tiene un razonamiento, ¿no? Aquí, por Efectivamente. ejemplo, yo recuerdo de una serie también que hemos hablado, alguna vez hemos comentado, y también tanto tú como yo hemos visto, la de una historia de crímenes muy reciente, ¿no? En Amazon, que por ejemplo hablaba Miguel Lorente, un médico forense, ¿no? Que aparte fue delegado del gobierno contra la violencia de género entre 2008 y 2011, y él, por ejemplo, hablaba de que a veces el progenitor padre, por lo mejor, si hacía, intentaba hacer daño por la muerte del hijo y tal a la madre y tal, y que a lo mejor la madre, en algunos casos concretos, por ejemplo, lo decía en el contexto del caso de Mónica Juana Tey, por ejemplo, pues lo que hacía era que a la madre, entre comillas, fíjate que grave, ¿no? Le estorbaba el hijo para un plan vital que ella había pensado, como con otra pareja o otro tipo, a lo mejor profesional o lo que sea, y entonces la muerte de Dios se producía por eso, ¿no? Entonces, claro, evidentemente
es una pequeña aproximación este especial que hemos hecho hoy. Cada caso pues, tendrá un gran desarrollo, ¿no? Y sobre todo el tema, siempre pensando ya muchas veces en el padre que queda vivo, ¿no? El dolor tan terrible de no tener a su pequeña, a su pequeño con él, ¿no? Y bueno, la semana que viene, pues vamos a volver, yo creo, a un tema de actualidad, que es el tema de los desaparecidos, porque estamos teniendo mucha información concreta de ciertos casos. Ahora, ¿te acuerdas que hablamos del tema de Manzanares? También hemos tenido algún caso que se ha resuelto, final pues, desgraciado. En fin, yo creo que vamos a tocar y vamos a hacer un poco especial de actualidad de ese tema, con las últimas informaciones que está viendo en las últimas semanas, que están siendo bastante interesantes. Rafa, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa, especialmente por el trabajo que te has dado de esa recopilación y esos datos que la verdad que son interesantísimos y seguramente nos darán para volver sobre ellos y poder tocar un aspecto concreto que no hayamos podido desarrollar en toda su extensión esta noche. Pues un abrazo fuerte, Rafa. Un abrazo.